Cordial saludo, mi nombre es Jenny Angélica Talero Córdoba y junto con las compañeras Diana Joana Cogua Romero, Zenia Rosa Herrera Argáez, Gina Marcela Lozano, hemos realizado el plan de dirección del proyecto Construcción de Muelles Fluviales a cargo del INVIAS a nivel nacional en su segunda fase, como resultado del curso en el marco de la Maestría en Gerencia de Proyectos, Dirección de Proyectos PMI, para el docente Henry Alfonso Muñoz Rojas. Bueno, vamos a iniciar haciendo referencia al plan de dirección del proyecto. El plan de dirección de proyecto es una herramienta fundamental dentro de la planificación. En él se establece detalladamente todos los componentes del proyecto y a través de este se habla de la ejecución, el monitoreo, el control y el cierre del proyecto. Se hace una evaluación eh, detallada, se establece la información de la manera en que vamos a manejarla con todas las partes interesadas, se establece la implementación del proyecto y los objetivos a alcanzar dentro del proyecto que se va a ejecutar. Específicamente en el proyecto Construcción de Muelles Fluviales a cargo del INVIAS a nivel nacional, pues estamos haciendo referencia en primera instancia al acta de constitución, que es la primera entrada en el proceso de planificación de un proyecto, y en este se definen diferentes apartes que a lo largo del plan de ejecución del proyecto o dirección se van a retomar de una manera más concreta. Voy a hacer mención un poco para contextualizar el proyecto. Voy a hablar entonces de la entidad, que en este caso la organización es una organización, es una entidad pública más bien, el Instituto Nacional de Vías en conjunto con el INVIMA, tiene como misión, eh, pues siendo una entidad de orden nacional adscrita al Ministerio de Transporte, es la encargada de ejecutar proyectos de infraestructura tanto carretero, férreo y fluvial, para solucionar las necesidades de conectividad y transitabilidad y movilidad de usuarios, haciendo uso de una tecnología sostenible, del talento humano calificado, íntegro y visionario que responde a la competitividad y la modernización de la infraestructura del país. El proyecto se va a desarrollar específicamente en 4 departamentos de Colombia: en Bichada en el municipio de Santa Rosalia, en Baupés en la comunidad de Yuruparí, en Guainía en la comunidad de Coconuevo y en Caquetá en el municipio de San Vicente del Caguar. Este proyecto responde a un Plan Nacional de Desarrollo enmarcado entre los años 2018 y 2022, que tiene una ejecución actual, y el propósito del proyecto está en el marco de la necesidad de que el medio de transporte de departamentos que tienen como parte de ese medio de transporte los ríos pueda ser de alguna manera fortalecido, porque hay un déficit significativo en su infraestructura, específicamente en muelles y embarcaderos, y eso dificulta las propuestas de transporte de carga y de pasajeros. Bueno, dentro del acta hablamos del propósito, del alcance. En el alcance quiero mencionar 3 cosas puntuales. En esta está la implantación de los estudios y diseños de los muelles tipo conforme a cada característica de cada una de las zonas territoriales. El segundo es la ejecución de las obras para la construcción de los muelles en cada uno de estos municipios. Y el tercero, el cumplimiento y la gestión de los requisitos legales, que son diferentes para cada uno de los contextos. También hablaremos del riesgo general, del cronograma, hablando de la EDT que construimos, del presupuesto que se ha aprobado, de todas las partes interesadas. También hablamos de los requisitos de aprobación, que también vendrá mencionado más adelante, cuáles son los criterios de salida. Y por último, un aspecto importante dentro del acta de constitución es que en esta se establece el nombramiento del director del proyecto, que va en línea con el objetivo propuesto, pero también está aquí, hay una intervención de quienes financian el proyecto y todas las partes que evalúan y firman el acta de constitución. Voy a mencionar específicamente cuáles son los objetivos medibles que tiene este proyecto, y el primero es aumentar la capacidad de pasajeros por transporte fluvial en Bichada, Baupés, Guainía y Caquetá, y aumentar la capacidad máxima de carga mensual por transporte fluvial de las entidades territoriales. Vamos ahora con el alcance del proyecto.
En específico, el alcance del proyecto hace mención a todos los procesos que se fijan, que guían y que verifican el trabajo que debe incluir todo el proceso de ejecución del proyecto. Como lo menciona la guía PMBOK, los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido, es decir, que no nos vayamos por otras cosas que no son necesarias y que quizás genera pérdida en tiempo, en costo, en planificación. Entonces, de esta manera lo que se logra es alcanzar el proyecto en términos de su objetivo y que sea exitoso. En este alcance del proyecto tenemos objetivos del producto, específicamente aumentar la conectividad de todas las poblaciones vecinas a cada una de las territorialidades en el marco de este transporte fluvial, aumentar la cobertura del sistema fluvial para que pueda haber ese transporte de carga que es necesario para las comunidades, aumentar también que incrementar el estilo de vida de cada una de las poblaciones porque les permite intercomunicación con municipios aledaños y demás. Los objetivos del producto, perdón, pues están establecidos en el buen desarrollo del producto. Aquí se habla de las partes interesadas, de la gestión del riesgo, de la definición del alcance, los planes de gestión de comunicación, la revisión del cumplimiento de los marcos legales y limitaciones del proyecto que por los contextos de los territorios tienen algunas similitudes, pero también hay varias diferencias. La identificación de los requerimientos, pues aquí lo que hablamos es de la problemática que hay que solventar, las alternativas de solución. El acta de constitución misma hace parte en este alcance del proyecto, todas las partes involucradas, la definición de las actividades, la formulación del plan de gestión con las partes interesadas, la formulación de las adquisiciones, del plan de calidad, cada uno de esos planes de gestiones que vamos a ir señalando a lo largo de esta presentación. Tenemos también requisitos y características del producto. Aquí lo que hacemos es hablar de problemáticas principales y alternativas en términos de lo que vamos a establecer, que es la construcción de los muelles fluviales. Se deben tener pues todas, en términos de los involucrados de manera directa o indirecta. Aquí pues sin lugar a duda las comunidades juegan un factor o un papel importante más bien. Y el producto debe contener todo el tema de la gestión de comunicaciones que sea veraz, actualizada y que permita el buen desempeño de todo el proyecto. Es importante mencionar que este proyecto, como todos, y en este no hay una excepción, y es que se debe llevar la gestión del control de cambios, que lo que permite es poder tomar decisiones adecuadas en el momento justo para evitar pues mayores líos más adelante. Los criterios de aceptación del producto. Habla de los requerimientos descritos ya los que le he mencionado, pero de una manera más específica y de todos los procesos que se deben llevar para lograrlo. Aquí hablamos de un diseño arquitectónico definitivo, hablamos de un diseño estructural, hablamos de un diseño hidráulico. Los límites del proyecto es aquello que no está contemplado dentro de todo el alcance del proyecto. Y por último, tenemos la estructura del desglose del trabajo que obedece a cada una de esas fases que va a tener el proyecto, cada una de esas actividades, cada uno de los procesos, lo que significa en términos de recurso humano, material, el presupuesto y que, como ya les había mencionado en algún momento, pues para eso se necesita también una conciencia de de las partes interesadas, pero también el uso quizá de una herramienta que facilite todo este proceso. Em, Aquí en límites del proyecto hemos mencionado lo que incluye y lo que no. Se incluye el acta de constitución, el plan de gestión de tiempo, costos, recursos, riesgos, calidad. No se incluyen los diseños estructurales, hidráulicos, arquitectónicos. Y por último, quiero mencionar que pues la EDT está trabajada en una herramienta que se llama Project Libre y aquí hemos puesto cada una de estas fases presupuestadas totalmente para hacer un seguimiento adecuado y establecer los hitos dentro del proyecto. Bueno, en cuanto al tema de gestión de los interesados, para este caso en particular, pues como define el PMBOK, lo que buscamos nosotros es comprender a todos los stakeholders
abordando todas las necesidades específicas en los diferentes entornos y contextos, ya sean culturales, sociales, industriales del proyecto. Para este caso en particular del proyecto de construcción de muelles, hacemos mucho hincapié principalmente en cuanto a los stakeholders de clientes, contratistas, subcontratistas, el gobierno y la comunidad. Sin embargo, también pues tenemos en cuenta todos los que están relacionados en el proceso y la gestión del proyecto, categorizándolos de acuerdo al impacto que tengan durante el desarrollo del mismo. La categorización nosotros la tenemos definida en cuatro categorizaciones. La primera es alta influencia y poder, en donde están el representante legal, el supervisor de envías y la gerencia del proyecto. Alta responsabilidad operativa, en donde están los coordinadores de proyecto, talento humano y la gerencia de compras. Soporte técnico y logístico, en donde están la parte de los arquitectos, ingenieros civiles, proveedores y entidades bancarias. Y los interesados externos, que ahí encontramos nosotros lo que es la comunidad, corporaciones autónomas y entre otros. La gestión de los interesados aborda tres fases principales. La primera fase es una fase de inicio en donde nosotros hicimos la identificación de estos stakeholders, definimos los roles, las responsabilidades y qué expectativas tenían ellos frente a la ejecución del proyecto. En planificación, la elaboración del plan de gestión de interesados y en ejecución y control, pues la coordinación efectiva de todos los actores, en donde se hacen como periódicamente reuniones para hacer un seguimiento a esa ejecución. Y en el cierre, pues hacemos una evaluación del cumplimiento de los objetivos y de la satisfacción de los interesados con la gestión y el desarrollo del proyecto. Siguiente. Bueno, con respecto a la gestión del tiempo, en el plan de gestión del tiempo se identificaron las metas y resultados finales. Esto con el fin de establecer los entregables a lo largo del proyecto. Entonces, cabe resaltar que estas actividades se les definieron un inicio, un fin, una duración y estas mismas están alineadas de acuerdo a los objetivos del proyecto y de acuerdo a todas las expectativas de las partes interesadas. Entonces, para la gestión del tiempo, pues se hizo uso, tal como lo mencionó la compañera Angélica, del aplicativo Project Libre, a través del cual se hizo el planteamiento de la estructura del desglose de trabajo y se desarrolló la programación en general del proyecto. Para la programación en general del proyecto se establecieron las actividades principales, cada una con su duración, relaciones de precedencia, inicio-fin. Se definieron los hitos y la ruta crítica y para ello también se hizo uso o se estableció un calendario del proyecto. En el calendario del proyecto se establecieron los días laborables y, y el horario para laborar en general. Entonces vale la pena resaltar que para la gestión del tiempo se deben establecer o se establecen las políticas y procedimientos y toda la documentación necesaria para desarrollar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Entonces, este cronograma sirve de guía para visualizar los posibles atrasos que pueda tener el proyecto y asimismo poder establecer una medida o todas las medidas que sean necesarias con el fin de mitigar los posibles riesgos que se puedan generar a lo largo del proyecto. Es una manera de hacer un monitoreo y control sobre el mismo. Siguiente, por favor. Bueno, acá se hace un listado de las actividades principales que se definieron en el cronograma, va desde las actividades preliminares, el movimiento de tierra, la obtención de licencias, em, la, el diseño, construcción de las redes hidrosanitarias, lo estructural, entre otros. Siguiente. Bueno, en cuanto a los costos, para el proyecto se definió el plan de costo en el cual se hace una estimación, planificación, financiamiento y monitoreo y control del presupuesto
aprobado para el mismo. Entonces, la idea, bueno, el proyecto, el presupuesto del proyecto quedó en 1.347 millones para la ejecución de los cuatro muelles fluviales. Entonces, cabe resaltar que para cada muelle se estableció un monto del presupuesto y dentro de ese monto se asignó un valor de AIU, Administración, Imprevistos y Utilidades, con el fin de calcular o de que los rendimientos y el IVA sea lo más real y justo. Entonces, cabe resaltar que dentro del presupuesto se hizo la estimación de los recursos, la estimación como tal del presupuesto, de los costos de las actividades, equipos, herramientas, materiales y demás, el flujo de caja del proyecto y se hace el monitoreo y control del presupuesto. Siguiente. En cuanto a los niveles de estimación, se tiene que, para la fase de inicio, pues la estimación está del 30 al 50%. En esta etapa, los datos que se tienen son preliminares y tienen muy poco detalle, o sea que los márgenes de error son altos. En el caso de la planificación, los márgenes de estimación van del 10% al 20%. Acá la información que se tiene es un poco más detallada y permite hacer un análisis más profundo de los recursos que se van a hacer. En cuanto a la fase de ejecución, pues acá se tiene una estimación del 5% al 10%. En esta fase, pues se tiene una mayor precisión en cuanto a los gastos que se están haciendo a lo largo del proyecto. Entonces, se va ajustando y estas estimaciones se van siendo cada vez más precisas. Y para la fase de cierre, pues los costos tienen un alto nivel de precisión y su estimación, por ende, es del 2 al 5%. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, para hacer control y monitoreo del presupuesto es pertinente hacerle seguimiento a los indicadores de rendimiento. Entonces, para ello se hace seguimiento de los gastos reales versus los presupuestales, se hacen la evaluación de las posibles desviaciones y su gestión y se llevan a cabo formatos de informes. Estos formatos de informe pueden ser formatos en Excel del proyecto ha aprobado informes de control de gastos, seguimiento presupuestal, informes de variación de costos, informe sobre pronóstico de costos pendientes, informe de cierre del proyecto, flujo de caja del proyecto, entre otros. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, para la gestión de las comunicaciones, lo que se busca es poder crear un plan que permita satisfacer las necesidades de información con los interesados o stakeholders. Em, Dentro de los mecanismos que se utilizaron para el proyecto, entonces nosotros contemplamos estos seis que están acá en la diapositiva, que es la identificación de las necesidades, planificar estrategias de comunicación, donde se tiene en cuenta el desarrollo del plan. También está la implementación de los canales de comunicación, la distribución de la información del proyecto, recopilar y realizar una retroalimentación con los stakeholders o interesados y el ajuste de estrategias de comunicación que se tiene que ir presentando a lo largo del proyecto y se tiene que ir revisando con una periodicidad estimada, lo que permita contribuir y generar un buen mecanismo de comunicación tanto con los interesados externos como con los stakeholders que pertenecen al proyecto o a la organización o a la entidad que en este caso está prestando el servicio de construcción de los muelles fluviales. Como bien se mencionaba, son cuatro muelles y no para todos son el mismo constructor, el mismo interventor o la misma compañía. Entonces, digamos que acá para este proyecto es muy importante tener un plan de gestión de comunicaciones bien estructurado. Siguiente, por favor. Ok.
Entonces, aquí, que es el plan de las comunicaciones, que es, digamos, el resultado final, lo que se busca o lo que se tiene en cuenta son requisitos claves de comunicación, donde se tienen en cuenta, eh, donde lo que se busca es comunicar fechas, avances de obra, compromisos, reportes que se requieran necesarios en cuanto al sistema de seguridad en el trabajo, el plan de gestión ambiental que se tiene que estar desarrollando constantemente durante la ejecución del proyecto, sobre todo por lo que estamos hablando de muelles fluviales. También se tiene en cuenta entonces cuáles canales y herramientas de comunicación se van a utilizar. Dentro de los que nosotros contemplamos para el proyecto están pues correos, medios oficiales institucionales como chats, también están reuniones, dependiendo también del stakeholder, entonces también se pueden contemplar otros mecanismos de comunicación como carteleras cuando se está tratando de comunidades. Mm, también entonces, pues claro, como todo este plan de comunicaciones está enfocado hacia los stakeholders, entonces la identificación de los interesados y sus expectativas y roles, que fue lo que hicimos o lo que ya se explicó anteriormente, es una entrada importante para este plan de gestión de las comunicaciones. También se tiene que tener en cuenta entonces las responsabilidades. ¿Te devuelves, por favor? Gracias. Las responsabilidades del flujo de comunicación, lo que esto se realiza dentro de la matriz RACI, que también se explicará más adelante. Y también dentro del plan de comunicaciones, pues también se van a generar algunos compromisos que también se tienen que tener en cuenta en estos planes de comunicación para poder satisfacer las necesidades de todos los stakeholders. Siguiente. Bueno, en cuanto a la gestión del recurso humano, este permite estimar, adquirir y gestionar los recursos físicos y del equipo. Entonces, en este plan se tienen en cuenta el presupuesto, el personal, la maquinaria, los equipos, los elementos tecnológicos y demás tecnologías, y entre otros. Entonces, esta planificación se usa con el fin de asegurar que durante el ciclo de vida del proyecto se cuente con todos los recursos necesarios con el fin de llevarlo a feliz término. Entonces, en este plan se hace necesario contemplar los recursos teniendo en cuenta su disponibilidad o escasez, así como la posibilidad de una competencia por estos recursos debido a su escasez. Entonces, el éxito del seguimiento del plan de recursos está en la adecuada planificación, supervisión y la capacidad de adaptabilidad ante los cambios y desafíos que se puedan presentar durante el proyecto. Entonces, para el proyecto en cuestión, em, se definieron recursos como maquinaria amarilla, equipo de soldadura, mezcladora de concreto, vibro, manif, volqueta, grúa. Los materiales principales pues, están entre cemento, arena, triturado, los escombros, material auxiliar, transporte material, material de instalación eléctrica, tuberías conductivas, varillas, ladrillos, luminarias, la soldadura, el acero estructural, la loza, la pintura, el enchape, formaleta, puertas, carpintería, entre otros. Siguiente. Siguiente, por favor. En cuanto al personal, pues se tiene mano de obra calificada y mano de obra no calificada. Dentro de la mano de obra calificada se cuenta con ingeniero hidráulico, el geotécnico, el civil, el ambiental. También se cuenta con equipo personal de arquitectura, el topógrafo, el personal CISO, entre otros. Siguiente. Bueno, con respecto a la gestión del recurso y la definición de políticas del recurso humano, pues se hace un proceso de selección y contratación. Este se basa en la experiencia laboral que tiene la persona y la capacidad del trabajo en equipo. También se verifica o se lleva a cabo un programa de capacitación y desarrollo
con el fin de fomentar el desarrollo profesional de cada uno de los integrantes del proyecto. También se hace uso o se siguen las normas de seguridad y salud ocupacional para cada uno de los empleados que hacen parte del proyecto. Se hace una gestión del desempeño de cada uno de los trabajadores. Esto se hace a través de evaluaciones regulares y se da un reconocimiento dependiendo del desempeño de cada uno. En cuanto a la sostenibilidad y responsabilidad social, pues se hace hincapié en que cada uno de los trabajadores debe, o dentro de al interior de la empresa, se fomenta que cada una de las personas que hacen parte del proyecto tenga un compromiso ambiental y socialmente sea sostenible. Siguiente. Bueno, esta es la matriz RACI del proyecto, la cual durante el, el informe se hace una explicación más adecuada de la misma. Siguiente. Listo, entonces dentro del plan de gestión del riesgo, lo que se busca es identificar los posibles riesgos que puedan afectar tanto en tiempo como en costo, como en eficacia el proyecto que estamos realizando. Dentro de nuestro análisis de gestión del riesgo, nos enfocamos en cuatro ítems importantes, que son el económico, el ambiental, operacional y políticos. Ahí definimos riesgos dependiendo de cada una de estas cuatro líneas. Entonces, dentro de los riesgos económicos, en términos generales, lo que se pudo definir fueron qué desafíos financieros se pueden presentar durante la ejecución del proyecto, como temas de inflación o de pronto que no se encontrarán todos los insumos que se requieren, por lo tanto puede afectar los precios de compra en cuanto a lo que ya se tenía planteado en el plan de gestión de costos. En cuanto a riesgos operacionales, se pueden presentar problemas con licencias ambientales, con análisis civiles de obra, de construcción. En cuanto a riesgos ambientales, se contemplan riesgos como inundaciones, por ejemplo, eh, y entre los riesgos políticos se tienen contemplados temas de orden público o normativas que puedan aparecer durante la ejecución del proyecto que se tienen que tener en cuenta. Siguiente, por favor. Listo. Mientras va apareciendo, posterior a la identificación de riesgos, se hace un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos identificados para estos cuatro campos: el ambiental, el económico, el operacional y social, el operacional y el político. Cuando se hace estas calificaciones cualitativas y cuantitativas, lo que se busca es identificar la posibilidad y el nivel de impacto que pueda tener dentro del proyecto. De esta manera se califican entre alto, medio y bajo. En la identificación de los riesgos que nosotros realizamos dentro del proyecto, entonces encontramos que de los riesgos ambientales, los cuatro riesgos que se identificaron están en la categoría media. De los económicos solamente tenemos tres en categoría media, operacionales y sociales tenemos siete, en total dos de riesgos de probabilidad alta y cinco media. En los de política y salud, entonces se identificaron tres riesgos, uno en cada una de las categorías, para un total general de 17 riesgos identificados en el proyecto que estamos analizando el día de hoy. Siguiente, por favor. Una vez realizado entonces el análisis cualitativo y cuantitativo, lo que se busca es poder establecer una planificación o una respuesta a ese riesgo, donde se establece si el riesgo se va a mitigar, se va a transferir o simplemente se va a aceptar, porque digamos no puede eh, enfocarse en ninguna de las otras dos categorías que acabo de mencionar. Dentro de las principales acciones propuestas
que se identificaron en el proyecto. Entonces están estas que están aquí en la presentación, que es la mitigación de riesgos contractuales, la planificación de seguridad, el cumplimiento normativo, que es, digamos, un riesgo que hay que aceptar en el caso de que apareciera. Em, en cuanto a la gestión del cronograma, si se modifican los tiempos permitidos, eh, los compromisos comunitarios, porque digamos, si en algún momento las comunidades dejan de apoyar la construcción de los muelles fluviales, esto pues genera un riesgo claramente, y la planificación de contingencia. Siguiente. Bueno, para el caso de la gestión de la calidad, pues es tener en cuenta que este capítulo lo que busca es garantizar estándares y necesidades a cumplir a través de la ejecución del proyecto, como son normas, técnicas ambientales y sociales y también las relacionadas con todo el tema de construcción e infraestructura. Dentro de esto se identifican unos productos claves que son con la estructura, sistema, amarre, vías, entre otros, y se garantizan unos atributos de calidad que se buscan, que son como resistencia, durabilidad, seguridad, sostenibilidad. Del mismo modo, pues se definen estándares o indicadores y métricas que permiten medir el cumplimiento de la calidad durante la ejecución de la obra. Además, se establecen normas aplicables como la NSR 10, RAS 2000, NTC y la garantía pues de que el producto mediante los procesos de contratación pues se asegure la infraestructura funcional y que todo sea de una manera también duradera y sostenible en el tiempo. De este también es importante mencionar que se destacan pues características claves que ya las acabé de mencionar, que es resistencia, durabilidad, seguridad, sostenibilidad e innovación. Y con esto también, pues se permite medir el cumplimiento de todos los estándares que se establecieron, como cumplimiento de técnicas de control ambiental y satisfacción al cliente. Siguiente, gracias. Bueno, en cuanto a, a esta diapositiva, pues ahí lo que nosotros buscamos mencionar es que estos productos deben cumplir con estándares técnicos como los son el tema de la SIM, así el INVIAS, y todo debe estar de acuerdo a lo que se definió dentro del plan de gestión de calidad. Dentro de esto es importante mencionar que estos productos con su descripción son medidos a través de unas métricas de calidad, de unas críticas de adaptación y de unas garantías del producto. En cuanto a las métricas de calidad, un ejemplo puede ser el porcentaje de cumplimiento del cronograma y el número de hallazgos que se hayan obtenido en la ejecución del proyecto. En cuanto al tema de adaptación, criterios de adaptación, podría ser como el funcionamiento adecuado de la conformidad técnica y permisos de la obra. Y en cuanto a la garantía del producto, las pólizas de contratación, que con estas se buscan tener un tema relacionado con calidad, cumplimiento y estabilidad de todo el proyecto. Siguiente, gracias. En cuanto a gestión de calidad, pues aquí mencionamos el tema de los indicadores. En cuanto al tema de indicadores de calidad, es importante mencionar que pues lo que no se mide no se controla y es importante que dentro del proceso se definan unos indicadores que permitan medir el cumplimiento de esos estándares y esos atributos que se buscan con la ejecución del proyecto. Dentro de estos, como puede ser el cumplimiento técnico, controles ambientales y también se mida la satisfacción del cliente con el desarrollo de la obra. En ejemplos, estándares de calidad, pues pueden ser las mismas normas que mencioné hace un rato, que es la NSR 10, RAS 2000 NTC y resoluciones ambientales que rigen el diseño y la construcción de los muelles fluviales. Siguiente, por favor. Para este último capítulo de la presentación, aquí vemos todo el tema relacionado con gestión de adquisiciones. Para el tema de gestión de adquisiciones es importante mencionar que este componente es clave en el plan de dirección de un proyecto, teniendo en cuenta que es el conjunto de los procesos necesarios para la compra de los productos, servicios o resultados del equipo del proyecto. Dentro de esta gestión de adquisiciones, pues hay unos principales procesos en la gestión del mismo.
se encuentran tres procesos. El primero de ellos es la planificación de la gestión de las adquisiciones, en donde realmente ahí lo que hacemos es una identificación de la necesidad, estrategias y qué tipo de pronto de proveedores podrían darnos ese servicio o ese insumo. Efectuar las adquisiciones, entonces acá se selecciona el proveedor y se adjudica el contrato. Controlar las adquisiciones se hace a través de un monitoreo permanente que permite hacer ajustes o permite en algún momento identificar desviaciones para poder hacer también cierres de contrato. Y pues lo que vemos acá también es todo el tema relacionado con el proceso de adquisiciones. Dentro del proceso de adquisiciones se incluyen diferentes aspectos y técnicas económicas y contractuales, como pueden ser los términos técnicos y económicos, el tema relacionado con la convocatoria de los proveedores, la evaluación de los proveedores, que permite a su vez también hacer la selección de estos proveedores, tipo de contrato y un cierre de contrato, teniendo en cuenta pues todos los criterios que se están ahí mencionando dentro del SDAI, que son los criterios de selección, que sean competentes, el costo del producto, las fechas de entrega, qué experiencia tienen, las calificaciones, la estabilidad financiera y demás, para poder seleccionar el mejor proveedor que pueda soportar la obra que se espera de los muelles fluviales. Siguiente, por favor. Ya ahí terminas la presentación, Marcela, pero antes de finalizar esta intervención que hemos tenido con las compañeras, queremos pues dar dos conclusiones que nos parecen importantes en el marco de este trabajo que se ha realizado. Y es que durante el desarrollo del plan de dirección del proyecto para esta construcción de muelles fluviales en los 4 departamentos de Colombia, pues se hace necesario conocer y tener definido el alcance del proyecto que permite establecer todo el tema de la ejecución, el monitoreo, el control y el cierre del proyecto. Desde cada una de las fases del ciclo del proyecto se deben identificar las partes interesadas, la satisfacción y la necesidad que se quiere cubrir, así como las expectativas que en términos del desarrollo se genera, con el fin de evitar y más bien contrarrestar inconvenientes entre las partes y facilitar un adecuado canal de comunicación. Vale la pena mencionar que este proyecto de construcción de los muelles fluviales es de gran importancia en términos del aseguramiento que esto significa para los departamentos del Bichada, Vaupés, Guainía y Caquetá, porque constituyen el cubrir una necesidad de estas regiones que son apartadas en pro de mejorar su infraestructura en términos del transporte fluvial. eh, lo que permite es que esta obra contribuya al desarrollo de la conectividad y movilidad regional, aumentando la competitividad económica mediante la mejora del transporte de carga y de pasajeros. Y al final, este proyecto se encuentra alineado con los objetivos estratégicos, misión y visión que tiene el INVIAS, encaminado a la transformación de la infraestructura del país, pero también respecto a la calidad de vida de las comunidades directamente involucradas y lo que genera esto en términos de los beneficios sociales y económicos. Agradecemos la atención prestada y esperamos vernos en otra oportunidad. Gracias a todo el equipo por su intervención. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta Hasta luego, luego. gracias. Hasta luego.